A ver, ¿qué pasa realmente cuando una obra pública se retrasa? No es tan fácil como decir, se demoraron más. Para nada. Existen reglas del juego muy claras. Hoy vamos a analizar a fondo el artículo 198 de la Ley de Contrataciones del Estado para entender exactamente cuándo un contratista puede, de forma legal, pedir más tiempo. Para empezar, hay que entender el problema de fondo. En los contratos con el Estado, el tiempo es literalmente oro. Si un contratista se retrasa y no tiene una buena razón, la ley es súper estricta. La penalidad por mora es automática. No hay que discutirla, no hay que probarla, simplemente se aplica. Y esto, claro, pone una presión enorme para cumplir con los plazos. Entonces, frente a esta penalidad que cae sí o sí, ¿qué puede hacer un contratista si el retraso de verdad no fue su culpa? ¿Está todo perdido? Pues la respuesta es no. La ley, por suerte, tiene un mecanismo para justificar estos atrasos, y ese es justamente el centro de lo que vamos a revisar hoy. Ahora bien, antes de meternos de lleno en las causas específicas, es fundamental, pero de verdad fundamental, entender un concepto que lo gobierna todo. Es la auténtica regla de oro para cualquier solicitud de ampliación de plazo, la ruta crítica. Si entendemos esto, entendemos todo lo demás. ¿Y qué es eso de la ruta crítica? A ver, imagínense un proyecto como si fuera una cadena de fichas de dominó. La ruta crítica es la fila de fichas más larga. Si una de esas se demora en caer, ¡pum!, toda la fila se frena y la última ficha, que es la entrega del proyecto, también se retrasa. Hay otras tareas, claro, otras fichitas que pueden demorar un poco y no pasa nada. Pero las de la ruta crítica, esas son intocables. Y aquí es donde la cosa se pone súper práctica, y la verdad simplifica todo. Si un evento inesperado le pega a una tarea que está en la ruta crítica, entonces sí, procede pedir una ampliación de plazo. Pero si el retraso pasa en una tarea que tenía cierto colchón de tiempo y no estaba en esa secuencia clave, la ampliación no procede. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega final del proyecto no se ve afectada. Así de simple. Muy bien. Ahora que ya tenemos clara la regla de oro de la ruta crítica, vamos a ver la primera de las tres grandes causales que permite el artículo 198. Esta se enfoca en situaciones que están, pero completamente fuera del control del contratista. La ley lo dice de una forma muy directa. Si la obra se atrasa o se detiene por completo por algo que el contratista no causó ni pudo prever, tiene derecho a pedir más tiempo. La palabra clave aquí es no atribuibles. O sea, la carga de la prueba está en demostrar que la causa fue ajena. ¿Y en la vida real, de qué estamos hablando? Bueno, puede ser desde un desastre natural, ¿no? Como un terremoto o inundaciones que simplemente impiden trabajar. También puede ser por demoras que causa la misma entidad que contrata, por ejemplo, si no entregan el terreno a tiempo, o incluso encontrar algo inesperado en el sitio, como restos arqueológicos o tuberías que no estaban en ningún plano y que obligan a detener todo. Pasemos a la segunda causal. Esta ocurre cuando el alcance del trabajo original cambia porque, de repente, es necesario hacer algo que no estaba planeado desde el inicio. La lógica acá es bastante simple, ¿no? Si me piden hacer más trabajo, pues necesito más tiempo para hacerlo. La ley lo reconoce. Una prestación adicional es en esencia como una nueva obra dentro de la obra principal y, por lo tanto, requiere su propio tiempo para ejecutarse, afectando la ruta crítica de todo el proyecto. Ojo, es importante aclarar que es una prestación adicional. No es un capricho, ¿eh? Son trabajos que no estaban en los planos originales, casi siempre por un error en el expediente técnico o por algo que no se pudo prever. Y lo más importante, tienen que ser absolutamente indispensables. O sea, sin ese trabajo extra, el proyecto simplemente no funcionaría o no cumpliría su objetivo. Y con esto llegamos a la tercera y última causal, que es un poco más técnica y específica. No hay que confundirla con una obra adicional, cuidado, no es lo mismo. Aquí la clave está en dos frases: mayores metrados y contratos a precios unitarios. Esto no aplica para todos los contratos, solo para aquellos en los que se paga por unidad de trabajo. Por ejemplo, por metro cúbico de concreto o por metro cuadrado de asfalto. Entonces, para que quede clarísimo, un mayor metrado no es hacer algo nuevo, es hacer más de algo que ya estaba en el plan. Si se planeó excavar 100 metros cúbicos, pero en realidad se necesitaron 120, esos 20 extras son un mayor metrado. Esto solo se aplica, como dijimos, en contratos por precios unitarios, y, algo crucial, debe ser autorizado por el supervisor de la obra. Ahora, una ampliación de plazo no se trata solo de evitar una multa, tiene un efecto mucho más profundo, que tiene que ver con la justicia del contrato. Su propósito fundamental es mantener el equilibrio económico. Piénsenlo. Si un contratista debe quedarse más tiempo en la obra por causas que no son su culpa, es lógico que va a incurrir en mayores costos. ¿Y qué costos se reconocen? Principalmente dos:
Los mayores costos directos, que están súper relacionados con la demora, y los mayores gastos generales variables, que son los costos de mantener la obra activa por más tiempo. El alquiler de equipos, sueldos del personal administrativo, etc. La ampliación de plazo, en fin, abre la puerta para que el contratista sea compensado por estos gastos adicionales. En resumen, para que nos llevemos la idea principal, entender estas tres causales y la regla de oro de la ruta crítica no es un simple tecnicismo legal para evitar multas, es un mecanismo fundamental que busca asegurar la equidad y permite que a pesar de los imprevistos, los hospitales, las carreteras y los colegios que la sociedad necesita lleguen a terminarse. Y claro, nos deja con una pregunta flotando, ¿no? ¿Son estas reglas suficientes para la complejidad de los grandes proyectos de hoy en día? Una reflexión importante para el futuro.